colegas, los alumnos, los estudiosos de distintas áreas de la historia de la política, para presentar el libro de Guillermo Almeida, militante crítico, Una vida de lucha sin concesiones, donde relata los contextos de distintas épocas en las que vivió y de distintos personajes que trató en distintas partes de su vida. Él lo dice, no es una autobiografía de mi vida, no mucha gente le va a importar, aunque en realidad sí nos importa mucho, pero toca la historia política de nuestros países y de algunas proyecciones internacionales, sin perder un estilo intimista de raconto de la vida, tal como se podría contar a su hijo, que de hecho fue así, porque cuando él le cuenta a Carlos parte de su vida, Carlos le dice, bueno, pues escríbelo, ¿no? Y así nace este libro, para que la historia no se pierda, y gracias a esto tenemos este excelente libro sin concesiones. Y un poco parafraseando a Guillermo en el libro dice, paso el testimonio para que haya memoria. Siempre con miras en el socialismo, Guillermo toca de manera crítica los aciertos y los errores, a veces más los errores que los aciertos, porque a partir de ellos se aprende y se construye con una visión realista tanto del socialismo real, valga la redundancia, como del capitalismo, que cada vez más salvaje y depredador. También, como escribe Emir Sader en la introducción, en el prefacio, en la presentación, este dice, es un gran manual en el mejor sentido de la palabra, de introducción a la política en un mundo contemporáneo. Y también, como él dice, este no es solamente un libro que nos hubiera gustado haber escrito, es una vida que uno hubiera deseado haber vivido. Bueno, vamos a iniciar con los comentaristas. Rosario Ibarra no pudo venir, pero mandó una carta al acto de presentación del libro de mi amigo Guillermo Almeida, que voy a leer. Me habría gustado estar acompañando al amigo y camarada Guillermo Almeida en la presentación de su libro. No puedo, pues, como saben, he regresado a vivir en Monterrey y solo voy ocasionalmente a la Ciudad de México. He sabido que el libro de Almeida es un recuento de su vida militante. Ha sido honroso haber coincidido con Guillermo en diversos momentos y jornadas de lucha. Siempre solidario nos recibieron él y Anaté, su compañera, en su casa de Roma, cuando viajábamos por Europa en gira, reuniendo apoyos y solidaridad a nuestra lucha por los desaparecidos políticos y denunciando ante organismos internacionales la conducta del gobierno mexicano. En México fueron frecuentes también nuestras coincidencias y encuentros en diversos momentos de la lucha y por medio de nuestros amigos y camaradas comunes. Recuerdo nuestra participación en las jornadas de movilización contra el fraude electoral del 2006 y también aquella experiencia de prepotencia e intolerancia que recibimos de aquel que consideraba que algún tema, como la resistencia en Chiapas, era de su exclusiva preocupación y autoridad. Fue, por cierto, durante otra presentación de un libro de Almeida, en que también le acompaña, como ahora, Edgar Sánchez y yo. Les mando un abrazo fraternal y felicitaciones a Guillermo por su nuevo libro, así como saludos a Anaté y los demás compañeros presentes en este evento. Monterrey, Nuevo León, a 18 de febrero de 2014, Rosario Ibarra. Bueno, ahora damos la palabra a Edgar Sánchez, fundador y dirigente del PRT. Por favor, Edgar. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Agradezco en primer lugar la invitación del propio Guillermo y de los compañeros organizadores y promotores del evento desde la Universidad Metropolitana. Efectivamente, el libro de Guillermo, que
de entrada y de inmediato debo recomendar para todos ustedes, para su lectura e incluso estudio, es, como se ha dicho ya, incluso un texto que aprecio como muy importante para todos los compañeros y compañeras militantes de la izquierda revolucionaria en nuestro país y en América Latina. Guillermo, muchos de ustedes lo conocen ahora así como reconocido académico en la propia UAM, escritor de artículos semanales en La Jornada, etc. Conocido intelectual, que lo es sin embargo, y esto es el valor principal del libro, que me gusta mucho, incluido desde su título, como militante crítico, es más bien para nosotros el camarada militante, revolucionario e internacionalista. Incluso es especialmente crítico en el ámbito académico. Me tocó una brutal intervención, diría yo, de Guillermo al inaugurarse el seminario en la UAM hace una semana, criticando a los intelectuales y su situación de privilegio, etcétera, y su poco compromiso. Igual ustedes lo verán en el libro al hacer esta relatoría de toda su trayectoria y los puntos que tienen que ver con la vida académica, desde el hecho de que estar en una escuela marista te convierte inmediatamente en ateo, o estar en el liceo militar, en antimilitarista, o el cubrir los requisitos burocráticos en la Facultad de Derecho, de hacer un burro, dice, etcétera, ¿no? Es permanentemente esta crítica. Su vida, su ambiente es la militancia política, revolucionaria e internacionalista. Para alguien como yo, soy de alguna manera como bisagra entre dos generaciones militantes. Aunque somos amigos y camaradas de mucho tiempo, no soy de la misma generación de Guillermo. Yo digo obviamente, pero algunos me dicen que no, que creen que somos de la misma época. Es verdad, casita blanca, pero es un estilo que usamos ahora también, los de Luciano y hasta Máximo, que es mucho más joven que nosotros. Y esa generación, la generación posterior a la fundación de la Cuarta Internacional, enfrenta una situación muy particular, muy difícil, que es la que para mí es muy interesante del libro de Almeida, ¿no? De conocerlo, y por lo cual lo recomiendo para los camaradas militantes de las nuevas generaciones de nuestro movimiento, conocer ese periodo que es distinto a lo que es propiamente mi generación, y que soy como engrane, digamos, en eso, que es la generación post-68, que la situación es particularmente distinta a la situación que los camaradas de la generación anterior van a enfrentar, ¿no? Eso tiene que ver con lo que hemos llamado el pronóstico de Trotsky al momento de la fundación de la Cuarta Internacional en el 38. Trotsky batalló mucho para convencer a sus compañeros partidarios y a otros miembros de otras corrientes políticas de la necesidad de la fundación de un nuevo partido, de una nueva internacional. Desde el año 33 hasta el 38 batalló en ese sentido, y finalmente en el 38, cuando se funda la Cuarta Internacional, es un pequeño puñado de militantes identificados propiamente con la corriente del propio Trotsky, la corriente a la cual él se negaba a llamar trotskista, ¿no? Sino bolchevique leninista, generalmente, fundan la Internacional en el momento más difícil para el movimiento revolucionario, ¿no? Como es conocida la frase, en el momento más oscura de la noche del siglo, en el momento del ascenso y de la consolidación del fascismo por un lado y del estalinismo por el otro. Hay todo un debate de Trotsky con respecto a otros compañeros que piensan que no es el momento incluso de fundar la Cuarta, que había que esperar un momento de ascenso y no un momento de reflujo, de derrota, de represión, como era el 33, cuando el pacto Hitler-Stalin, ¿no? Hasta el año del 38. Entonces, cuando se funda la Internacional,
Trotsky, en el mismo programa de transición del documento fundacional de la Cuarta, hace lo que llamamos como un pronóstico. Él calcula que viene la nueva guerra mundial, que en la nueva guerra mundial habrá, como con la primera guerra mundial, un ascenso de la revolución en los países coloniales y semicoloniales, que la internacional comunista desaparecerá, ¿no? Entrará en crisis, ¿no? Y que la Cuarta se convertirá en la nueva internacional revolucionaria de masas. Lo que ocurre en 1940, como sabemos, asesinan a Trotsky, y lo que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial no encaja del todo, digamos, en el pronóstico de Trotsky. Hubo la Guerra Mundial, efectivamente, hubo el ascenso de la revolución de los países coloniales y semicoloniales, ¿no? Es el caso de la Revolución China, es el caso de la revolución en Yugoslavia, es el caso de revoluciones en los países árabes y coloniales de Asia, pero la Internacional Comunista la disuelve Stalin, en efecto, como parte de los acuerdos de Yalta y de Potsdam con el imperialismo, pero los partidos comunistas, por la resistencia del pueblo soviético a la invasión nazi y por la forma en que se reparten el mundo, se convierten en muchos países, especialmente de Europa, en partidos comunistas de masas. Y la Cuarta Internacional no resurge como Trotsky había previsto, como en el caso de la Tercera Internacional, como una internacional revolucionaria de masas. Esta situación, ya sin Trotsky, es la que la generación posterior a la Guerra Mundial, la generación de la Cuarta, tiene que analizar y explicar, encontrarle salidas, y que evidentemente en una situación tan complicada va a provocar finalmente una crisis en la propia internacional. Y yo digo esto porque no es el caso, como era muy común, hacer chistes y bromas sobre la suerte de los trotskistas después de la Guerra Mundial y las escisiones y las rupturas y los pequeños grupos militantes revolucionarios y la suerte y la evolución de algunas de las corrientes políticas. Digamos, en esa geografía política del movimiento de la Cuarta Internacional, Guillermo y yo mismo, pero en otra época, somos, digamos, de corrientes políticas del trotskismo distintas, ¿no? de la que él viene, de la que es su evolución, y que esta es la parte muy interesante de explicación y de análisis y de crítica del propio Guillermo en el libro de la corriente latinoamericana del trotskismo alrededor del Buró Latinoamericano, de lo que después en los 60, 70, cuando yo empecé a militar, conocimos pues como el posadismo, ¿no? Pero la situación de estas corrientes tiene que ver con una situación objetiva en donde, digamos, el pronóstico de Trotsky no se cumple, no porque se hubiera equivocado en algunas de las cuestiones que él estaba señalando, sino porque la situación internacional cambió de una manera no previsible. Y esto obviamente mete en crisis al proyecto de la internacional y provoca escisiones, rupturas, diversos reacomodos. Entonces, esta parte que tiene que ser, en efecto, el libro no es una autobiografía, es una historia militante, pero es un libro político finalmente. Y por eso digo que es muy importante e interesante para las nuevas generaciones, ¿no? Para entender los problemas políticos a los que se enfrenta esta generación, la manera de resolverlos, y al mismo tiempo se pueden hacer muchas críticas. Yo mismo, al iniciar nuestra participación política después del 68, éramos extremadamente críticos de corrientes como de la que provenía Guillermo, ¿no? Pero que el análisis histórico nos permite ubicar esas condiciones y entender las dificultades que enfrentaban los camaradas de las diversas corrientes del internacional en esa época. Y al mismo tiempo reconocer la negación militante, la entrega militante, la entrega a la militancia revolucionaria e internacionalista, de la cual Guillermo es un ejemplo impresionante, como muchos otros compañeros de su generación, como Ángel Cayul, como en otro terreno también Adolfo Gili, como varios de los compañeros de esta corriente que cumplieron tareas internacionalistas en diversas partes del mundo. En algún momento ustedes lo leerán, el momento en que Guillermo va a Yemen, ¿no? De repente todo esto ya te parece como una historia de las 1001 noches, ¿no?
de diversos países del mundo, culturas, costumbres, movimientos revolucionarios distintos, etcétera, en donde están, no como en una crítica que se hacía al Che Guevara y que nosotros también tenemos que responder y reivindicar la militancia del Che, no es que son aventureros, no son militantes pequeños burgueses acelerados que quieran andar de un lado a otro, etcétera, ¿no? Sino son parte de un proyecto revolucionario, un proyecto de una revolución mundial, ¿no? Que conscientemente, abnegadamente, militantemente, lleva a estos militantes a intentar diversos esfuerzos de organización, de militancia, de proyectos políticos revolucionarios en diversos países del mundo. En el segundo momento, después del 68, hay una nueva circunstancia, incluso para el trotskismo, para los que surgimos en la vida política a partir de entonces, en donde las condiciones de persecución, sobre todo por el estalinismo y otras corrientes, cambiaron, ¿no? Para nosotros. El espíritu y el enfoque también de muchos de nuestros militantes es distinto al de los militantes del periodo anterior, en ese sentido. Y sin embargo, aunque encontramos ya el periodo de disolución de esta corriente política del Duró Latinoamericano, debo decir que para nosotros, especialmente a partir del momento de la fundación del PRT, que ocurre ya después del 68, pero hasta 1976, significó siempre para nosotros una aportación muy importante. Incluso no me refiero al núcleo alrededor de Adolfo Gili, que llegó mucho tiempo después de la fundación del PRT, en el 76, su acercamiento fue posterior, sino de otros compañeros que venían también del posadismo y que sí estuvieron desde la fundación del PRT, como Roberto Iriarte, camarada electricista del ESME, que como parte del giro a la industria que hicimos varias veces desde el PRT, yo mismo en algún momento estuve participando del Sindicato Mexicano de Electricistas, de los cuales están aquí los camaradas Martín Esparza y Humberto Montes de Oca, el secretario general y secretario del exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿no? Pero Roberto Iriarte también, junto conmigo, entró en el 79, acompañado de Luz y Fuerza del Centro, como parte de esta vinculación permanente que el trotskismo tuvo con el movimiento obrero mexicano y particularmente con el ESME, con antiguos camaradas, incluso como Luciano Galicia, desde la época de Trotsky, que militaron en ese sindicato. Entonces, estos compañeros que venían de esta corriente, como Roberto Iriarte, como otro que menciona destacadamente Almeida en su libro, que es el camarada Carlos Ferra, de la universidad, ¿no? Que militaba en el POR desde antes del 68. Después del 68, Ferra se va a Sonora como maestro y él es fundador de un grupo político en la Universidad de Sonora, Prefacio, que va a ser la base para la conformación del PRT en Sonora, con compañeros destacados del movimiento estudiantil del 73. El año pasado hicieron varias actividades de celebración del aniversario del movimiento estudiantil de Sonora del 73, ¿no? Con muchos camaradas que fueron dirigentes de la Federación de Estudiantes y del movimiento de aquella época, y que organizó políticamente uno de estos cuadros que venía del posadismo, el compañero Carlos Ferra. Y después, con el paso del tiempo, otros compañeros que si no estuvieron en la fundación del PRT, estuvieron en la colaboración y el trabajo con nosotros. Hace rato lo comentábamos, Almeida también lo menciona en su libro, otros camaradas fuera del país que vinieron acá, como Gregorio Sosensky, que colaboraba con los camaradas en Cuernavaca, médico, autor de una investigación sobre el general Mújica en Baja California Sur, Fermín González, relacionado, suegro del catedrático de la universidad que hace 4 o 3 años, colombiano, lo expulsaron acusado de ser de las FARC, ¿no? Militante también de esta corriente, y muchos más que contribuyeron en la formación de esta corriente política después del 68, ya propiamente en el PRT. Es en ese contexto también
que entre las diversas idas y venidas de Guillermo a México, encontramos en especial en los últimos años un proceso de colaboración, de acercamiento, de coincidencias políticas, especialmente, diría, lástima que no llegó Héctor Díaz Polanco, porque también con él ocurrió esto después del levantamiento zapatista, en la discusión sobre el asunto de la autonomía indígena, con los compañeros zapatistas en el marco del Congreso Nacional Indígena, y esto que produjo también una conformación de una corriente política que llevó en su momento a la publicación de la revista Convergencia Socialista conjuntamente con Díaz Polanco, y en donde también fuimos encontrando estas coincidencias con Guillermo, que se expresaron abruptamente en esto que menciona Rosario Ibarra en su carta, en la presentación del libro de Guillermo, un libro sobre Chiapas, hace algunos años, en mitad del 2006, ¿no? Donde estaba también Díaz Polanco, en la presentación del libro de Guillermo, y que nos enfrentamos, dice Rosario, a la prepotencia sectaria, ¿no? De aquellos que consideran que ellos son los únicos que pueden hablar sobre Chiapas, ¿no? Sobre los indígenas zapatistas, rechazando los planteamientos que Almeida había venido realizando y que apoyábamos durante todo este periodo. Y luego, también en esa presentación me encuentro junto con la posición de Rosario Ibarra, que había sufrido también rechazo por parte de la Comandancia General del EZ en este periodo, producto de la posición expresada en la campaña electoral del 2006, sostenida por Rosario Ibarra, por José Antonio Almazán y otros compañeros en relación a esa campaña. Es por eso que para nosotros el asunto del reconocimiento que implica la presentación de este libro, del trabajo de Almeida, no es un reconocimiento solamente sobre el pasado militante de Almeida. Para nosotros es un reconocimiento de una coincidencia política con un camarada militante crítico, como dice su libro, ¿no? Con el cual estamos empujando todavía en la misma perspectiva política nuevos proyectos, como es muy significativamente el apoyo y la coincidencia con la que hemos contado de Guillermo Almeida para el proyecto propuesto por los compañeros del SME para la creación de lo que llamamos un partido propio de los trabajadores en México, que nunca ha existido, un partido de clase, el partido que han propuesto los compañeros del SME, la OPT, Organización Política del Pueblo de los Trabajadores, en donde estamos comprometidos y donde la opinión, el apoyo, la solidaridad de Almeida ha sido una constante, contra la opinión de otros intelectuales, ¿no? Que han apoyado otras alternativas, algunos de los cuales aquí presentes en la mesa, en un debate político importante, serio, ¿no? Pero que muestran a Almeida como este militante, insisto, al que no lo estamos reconociendo solamente como por lo que hizo durante todas estas décadas, ¿no? Sino por lo que sigue haciendo, la contribución que sigue teniendo. Supongo que la presencia aquí de Martín y de Humberto ratifican también lo que habíamos visto ya en la reunión de la Comisión Ejecutiva de la OPT, que es la invitación a Guillermo para que esté presente el próximo sábado en la fundación de la nueva Central de Trabajadores que el SME y nosotros estamos impulsando, y que va a ser un paso muy importante también en este esfuerzo que caracteriza a Almeida de toda su vida de organización proletaria, ¿no? De la organización de los trabajadores, tanto en el terreno sindical como político, que es el nuevo esfuerzo en que estamos involucrados. Termino leyendo para ustedes un reconocimiento que resolvimos la semana pasada en el Comité Político del PRT para hacerlo entrega en esta ocasión al compañero Almeida. El reconocimiento que entrego dice así: aprovechando la presentación del libro del camarada Guillermo Almeida, militante crítico, hemos querido hacer llegar un merecido reconocimiento a su trayectoria como militante revolucionario e internacionalista, que estamos convencidos debimos hacer desde hace tiempo. Ha sido una trayectoria que en los últimos años nos ha permitido el privilegio de contar con sus opiniones, análisis y reflexiones
que han alimentado y contribuido a la elaboración de nuestras posiciones políticas, las cuales, acertadas o equivocadas, son finalmente nuestra responsabilidad, pero para las que hemos tratado de escuchar, leer y tomar en cuenta las del compañero Guillermo Almeida. En la Conferencia Nacional Extraordinaria del PRT el 15 de septiembre del 2006, Guillermo Almeida participó con nosotros, junto con la compañera Rosario Ibarra, en el análisis de la agitada e interesante situación política del momento. Conferencia de donde, por cierto, Rosario Ibarra salió esa noche a dar el grito alternativo en el Zócalo de la Ciudad de México. Aunque después hemos invitado a Almeida a algunas sesiones del Comité Central del PRT, su necesario regreso a Buenos Aires por razones médicas nos dificultó contar con él en los recientes congresos nacionales del partido, especialmente el del 2010, que hizo una renovación de la dirección partidaria. En todos estos eventos hemos considerado a Guillermo Almeida prácticamente como un camarada más de la dirección partidaria y no como un consejero externo. Nunca hemos podido formalizarlo por las dificultades en coincidir con el tiempo y las actividades de Almeida, y por lo tanto tampoco en la posibilidad de consultarlo con él, que se asume independiente organizativamente, pero siempre un militante consecuente. Esa frase que usa, que no es muy agradable, perro suelto, perro sin collar, por lo que en esta ocasión nosotros tomamos la iniciativa al hacerle este reconocimiento, que no lo vemos simplemente como un homenaje al pasado de Almeida, pues seguimos coincidiendo en la defensa de una perspectiva anticapitalista y proletaria, como lo muestra el esfuerzo en que nos encontramos tratando de construir un partido de trabajadores amplio en México, como es la Organización Política del Pueblo de los Trabajadores, propuesta por los dirigentes del SME. Por todo lo anterior, es que entregamos este reconocimiento al camarada Guillermo Almeida, producto del acuerdo de este Comité Político del PRT, de considerarlo como miembro honorario del Comité Central de nuestro partido. México DF, 18 de febrero. Bueno, agradecemos especialmente a Edgar Sánchez, que nos ha puesto en una situación de militancia real, no solo la militancia que leímos en el libro de Guillermo. Y le damos la palabra a Máximo Modonesi, que es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es director de la revista Osal de Clase. Sí, muchas gracias, buenas tardes. Es un honor y un privilegio estar una vez más con Guillermo, que me hayan invitado a comentar este libro en donde realmente yo, por cuestiones generacionales, empiezo a conectarme desde la página 300. Entonces, de la 300 para adelante siento que es bien. Puedo hablar, entonces no voy a hablar tanto de eso, no puedo hacer tantas referencias al pasado, pero sí tengo una... Y el libro tiene 350 páginas. Sí, en realidad es muy poco. Pero al mismo tiempo, no voy a hacer un comentario por tanto de esa naturaleza, pero sí tengo una experiencia, digamos, autobiográfica, personal con Guillermo. O sea, es en buena medida por Guillermo que yo he tomado ciertos caminos en la vida. Entonces, ahí hay una cercanía personal, política, muy fuerte. Entonces, en realidad, en relación con eso voy a decir algunas cosas, digamos, incluso eventualmente emocionado, porque creo que es la parte que más me mueve. No solo es un libro importante de historia, es un libro de historia, digamos, que traza un fresco de 70, 80 años de la historia de la izquierda, allá donde a Guillermo le tocó vivir, en ese espíritu militante que cualquier país, cualquier lugar, cualquier causa podía ser la suya. Yo tuve un encuentro, yo conozco a Guillermo en los años 90, o sea, ya cayó el muro, y en una coyuntura particular en Italia, o sea, donde Guillermo estaba en Refundación Comunista, yo me acercaba a Refundación Comunista, al mismo tiempo conocí a México, hacía el levantamiento zapatista, y para mí conocer a Guillermo fue algo que me realmente sacudió profundamente, porque pues, yo a los 20 años nunca había conocido a alguien que tuviera a esa edad tan arraigada ciertas convicciones, que tuviera una conducta tan entera, tan digamos, de militante de base, a pesar de tener una trayectoria política e intelectual tan extensa, de que supiera, digamos, leer los procesos mundiales con esa amplitud.
que encarnara en el fondo algo que es propio de una generación. Ojalá que tuviéramos las generaciones que siguieron, que seguimos, o sea, toda esa amplitud de mirada, esa capacidad de cruzar cultura, de no perder de vista, de no caer en nacionalismos estériles, en miradas parciales, en esa capacidad también de ser efectivamente militantes, de recuperar esa noción de militancia plena, integral, y de hacer algo que me pareció que Guillermo lograba muy bien y que lamentablemente no siempre es una combinación que circula en el mundo de izquierda, es mantener una profunda radicalidad sin ser sectario. Creo que Guillermo tiene esa capacidad de ser profundamente radical, muy filoso, sin concesiones, efectivamente, a veces incluso chivo en cristalería, como dirían en México, capaz, pero al mismo tiempo sin caer en sectarismo, siempre en el afán de, digamos, destrabar situaciones, de abrir perspectivas, siempre con un ánimo positivo y constructivo. O sea, en ese sentido, creo que militante crítico es, digo, no es un nombre poético, pero es muy efectivo en términos de la descripción de lo que ha sido. Para mí, efectivamente, el encuentro con Guillermo, que de alguna manera me acercó a una pendiente más radical de las tradiciones de izquierda, que me abrió también el contacto con México. Guillermo llega aquí en 95, yo llego en 96 a México, por casualidades, pero también sintiendo que llegaba a un país donde había alguien, además, que me estaba esperando, que siempre mantuvo abierta la puerta de su casa, o sea, con una humanidad y un afecto, una capacidad, digamos, también de mirar a los costados y hacia abajo, no con una actitud absolutamente no propia del mundo intelectual mexicano y mundial, digamos, de saber relacionarse con otras generaciones, también de saber pensar en clave de formación, de educación política. Creo que hay muchos aquí que veo caras de que hacen sí, son ex estudiantes de Guillermo, gente joven que se acercó a Guillermo y probablemente vio la misma experiencia que me tocó vivir a mí. En eso creo que hay con la contribución, digamos, la vida de Guillermo es una contribución y yo estoy muy contento que se haya logrado eso. Yo leía los primeros capítulos, los borradores hace años, Guillermo me los mandaba, yo le insistía además que hablara más desde su propia experiencia, su propia subjetividad. Hay como cierta humildad militante, que de repente escribía una autobiografía que era un libro de historia, ¿no? En donde se desdibujaba, trataba de dar una idea de contexto, donde hablaba de procesos, de movimiento, de nosotros, de ellos, y finalmente la figura. Y creo que al final, en las versiones que fue madurando, apareció esa beta, claro, siempre digamos, colocada en procesos colectivos, siempre atenta a esa actividad revolucionaria, siempre comprometida, por lo tanto nunca aislada, nunca, digo, será un cane sciolto, un perro sin correa, pero al mismo tiempo es un perro que está siempre buscando construir experiencias colectivas, siempre está pensando en clave de movimientos anticapitalistas, movimientos revolucionarios. Entonces, bueno, creo que es un libro extraordinario en ese sentido. Es incluso muy duro en términos efectivamente de la crítica despiadada a errores propios y ajenos. O sea, es una lectura también muy filosa, a veces áspera, que incluso generará mucha polémica entre los que aparecen por ahí y por los juicios. Guillermo no tiene miedo a emitir juicios, también es parte de una actitud militante, de no estarse cuidando, de no estar escribiendo ese libro para caerle bien o ¿no? hacerle un homenaje a sus amigos y a la gente que lo acompañó. Es un libro que tiene una finalidad política, en donde la lectura subjetiva tiene una finalidad política, y creo que es una gran contribución no solo a la historia de la izquierda latinoamericana, mexicana, también italiana, del siglo XX, sino también, de alguna manera, es un testamento político. Espero que viva otros 35 años más, Guillermo, pero hay un testamento político que se expresa, además, en el último capítulo, que es que se llama ¿Qué pienso ahora?, en el cual se manifiesta un pensamiento político fuerte, con proyección, capaz de conectarse con las luchas actuales, en donde se nota que hay trayectorias de izquierda, todavía las hay, y de ellas hay que, digamos, estar orgullosos, como las de Guillermo, que pasaron por la izquierda, siguen en la izquierda y siguen pensando en clave de luchas capitalistas, de revoluciones socialistas. Muchas gracias. Le agradecemos a Máximo la lectura de las
las últimas 50 páginas. Y le damos la palabra a Luciano Concheiro, que es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Este libro lleva muy bien su título, porque es Guillermo Almeida, 2 puntos, debería decir ahí, ¿no? Militante crítico, una vida de lucha sin concesiones. Y yo agradezco, igual que mis compañeros, y también mi querida compañera, el haber sido escogido por Guillermo para decir aquí unas cuantas palabras. Quisiera, como me toca cerrar, recuperar algunas cosas que me parece a mí son un referente fundamental. Son memorias de 7 décadas, nada menos, si se dice rápido, pero yo creo que este siempre joven luchador, como se dice también en otro de los prólogos que acompañan este libro, nos va ayudando a entender efectivamente cómo la historia representa un arma de lucha para nosotros, pero también es una historia en disputa, la del comunismo en nuestra América y el mundo. Sí, es una ventaja además para nosotros que esta historia sea hecha, como en el caso de Guillermo, desde la experiencia de un internacionalista, de espíritu crítico y sin concesiones, como bien se ha dicho aquí. No es por nostalgia, digamos, que escribe estas páginas Guillermo. Es parte, y yo quisiera subrayarlo, de un compromiso de un militante comunista desde la felicidad de ser comunista, porque como dice Guillermo, es para exaltar a la acción. La política, me parece a mí, presentada aquí en su vertiente pública, pero también en sus ramificaciones en la vida privada, por aquello de que lo privado es también público, se hace a partir de un canto de experiencias. Es una suerte de contrapunto entre historia y experiencia, de una experiencia histórica, aunque sea en el fondo esto un contrasentido aparente, de un desafío más bien de cómo organizar, sí, y además ir recuperando estos elementos de pretéritos confundidos también con un reconocimiento de que estamos sujetos en este libro a la narrativa y por lo tanto a una experiencia actual realmente histórica. Es la historia de un historiador que vivió intensamente estas experiencias en un momento de quiebre epocal, que es cuando él lo está escribiendo, donde, y escribe para los jóvenes que por suerte se encuentran aquí, en un compromiso personal también con su hijo, como ha sido ya dicho, y sobre todo como parte de haber sido, en términos muy privilegiados, un testigo ocular de muchos de los elementos, pero sobre todo empujando estos grandes cambios en nuestro continente, donde hay una mezcla de las pequeñas historias con las grandes. No es un abandono del contexto en el cual van evolucionando y rompiendo o reconstruyéndose. Por el contrario, vamos a encontrar que todos los procesos a los cuales se refiere Guillermo se van situando, son historias de alguien que condujo su propia vida, decidió ser proletario por convicción, por construir un partido revolucionario y para ello entender, vivir las condiciones de clase, pero desde una honda humanidad también, sin ceder en su amor por el arte y la cultura. Digamos, el por qué escribir la historia desde la experiencia, diría yo. Sí, cuando Benjamin le escribe a Adorno que está angustiado por la metódica destrucción de la experiencia como uno de los indicadores de la caída
de la era moderna a la barbarie, podríamos hoy sumarle este planteamiento del fin de la historia que se suma al abandono de las experiencias vitales. Para este libro, ¿sí?, una mezcla bella entre historias cruzadas con las experiencias vitales de Guillermo, la no pérdida de la memoria, su transmisión a los jóvenes, a los nuestros más próximos y a los de todos, lleva impresa la denuncia para parar la barbarie, de la pérdida de la experiencia, pero también transmite en su militancia y consecuencia vital un canto a la vida, un canto a la alegría. Guillermo reconstruye una y otra vez de las derrotas y triunfos el horizonte de futuro, las utopías posibles más allá de la experiencia, porque ellas pueden conducir al cinismo o también pueden conducir, como lo hace este libro, donde hay valores que rompen con esa perspectiva y también si encierran una experiencia. La experiencia con Guillermo también nos acaba dominando la narrativa. Yo digo, este es un libro, en términos generales, comentábamos algunas cosas, sí, sobre todo en el cierre, en estas 50 páginas que mencionaba Máximo, sí, finales donde nos ganan los acontecimientos actuales, pero en términos generales, el libro, no por pretensión, diría yo, sino por esa carga de gran humanidad que nos domina a lo largo del trabajo, nos presenta alejado de la rigurosidad de esta académica que en general encierra esta suerte de alejamiento, de objetividad, etc. Aquí vamos encontrando una descripción maravillosa, por ejemplo, de Buenos Aires, o tenemos estas expresiones de escenas de los barrios de migrantes, de las características que van teniendo cada uno de ellos, los jirones que encontramos de París, de las acciones directas con molotovs incluidas, hasta las reuniones de los partidos, de sus humanos grises oscuros y de una excepcional, pero excepcional memoria personal, como la de Guillermo, que batalla porque el presente no se presente, esto es, va narrando de forma tal, y en algunos pasajes se pregunta a sí mismo si no le está sucediendo eso, que está reinterpretando ya lo sucedido a través del presente y de las preocupaciones del presente. Es en este sentido un libro de una honestidad extrema. Le va dando importancia a las cosas aparentemente también triviales. Y el atesoramiento de momentos de alegría, de momentos simpáticos, de condiciones irónicas, sí, se usan con una fuerza, como ha sido dicho aquí, devastadora a veces. El primer capítulo, perdón por volver a él, las pieles de Buenos Aires se llama, vaya comienzo novelesco, ¿sí?, donde hay de verdad unos planos y unos paisajes y unos giros de lenguaje propio, ¿no?, atravesado por la lucha de clases, por la Revolución Española tempranamente, porque, como dice Guillermo, nací en Buenos Aires, en la calle Juncal, esquina con Libertad. Entonces, en esta perspectiva, desde la ciudad somnolienta hasta aquella que está poblada por huelgas y manifestaciones, de la ciudad aldea, como él mismo dice, hasta la que vive el internacionalismo en sus calles y barrios, o está bañada y dominada por el nacionalismo. Pasando por el abuelastro y la mentalidad de coleccionar libros, la cultura como constante, y hasta llegar a la defensa de Yugoslavia y del titismo con el abuelastro. Esto es la transformación de la familia con todos sus claroscuros, con la presentación de lo que es el París del 37, al cual asiste con su padre encargado de la, digamos, delegación argentina
en la Feria Mundial, o las traiciones que van enredándose, los fascistas, o hasta llegar al nazifascismo, la escuela, todo lo otro que ha sido relatado aquí y que no me detengo más en ello. Yo diría, hay algunos debates, y con esto quiero cerrar, que me parecen transversales al libro, que son preocupaciones de orden práctico-teórico fundamentales a lo largo de esto. Está este tema del partido, ¿sí? Y de lo que significa ser militante del partido, la necesidad del partido, en la diversidad de partidos que militó Almeida, ¿sí? Con todo y que parece una constante, fueron organizaciones en constante transformación, referentes militantes, de los distintos trotskismos, de las experiencias de la fundación partidaria en distintos países, sí, en esa subespecie Lenin-Trotsky en la cual se siente identificado Guillermo. Pero también es esa descripción del mundo del trabajo, el del ser obrero, el de la máquina, el de las condiciones de ser metalúrgico o textilero o trabajar en las aceiteras, etcétera, lo que va construyendo todo un sentido, digamos, de una visión sobre el partido que rompe todo sectarismo, que rompe con toda visión estrecha, sí, que sirve para plantearse cómo construir el instrumento para la transformación social. Otro de las constantes es, y en la definición de Guillermo como argentino, está el frente al peronismo y una reivindicación muy especial de una crítica feroz al peronismo y a la vez una recuperación importantísima del papel que juega en la historia de la propia clase obrera argentina, de cómo se va dando este entramado, de cómo pertenece a esa historia y que distinguió también entonces la militancia de Guillermo, y que hoy he estado yo también en otras presentaciones, particularmente en Buenos Aires, donde siempre les pica la cresta a los peronistas y casi que acabábamos saliendo corriendo junto con él, ¿no? Porque son bastante violentos estos amigos. Ahora, en el ir por el mundo, me parece a mí que tenemos una lectura maravillosa. A mí presentarnos ese Brasil de Getúlio Vargas y después del post-varguismo también, en términos de cómo lo va recogiendo, lo que esto significa en ese momento específico y clave de la historia brasileña, me parece a mí un gozo impresionante. Lo mismo que la construcción y la idea de cómo en Córdoba, Argentina, para no confundirnos porque anda por todos lados, sí, Guillermo, en Córdoba, Argentina, se van dando las condiciones que después van a explicar mucho mejor el cordobazo. Si uno dice, bueno, por generación espontánea o cómo se da, y no, encontramos aquí esa figura de obrero, estudiante, otras características que nos van descubriendo elementos muy importantes. También estos tres Méxicos que le tocan a Guillermo en sus tres momentos distintos en la participación, pero también el paso por el Perú, las descripciones que tienen, que ya han sido citadas aquí en Yemen del Sur, en ese Guillermo con turbante, sí, que también en esa Italia y en esas vueltas a Italia también, en esos recorridos, nos van planteando otra vez una historia donde el sentido mundo se sintetiza en una persona. Y yo cierro diciendo en una persona que tiene como obsesión también los amores, el gran amor a Anaté, a su hijo, la amistad, sí, en Adolfo, en Juan, sí, en todos los camaradas que hemos recibido esa amistad militante también de Guillermo, de un ser comunista también como ser humano, y en ese sentido entrar verdaderamente en el campo de lo redundante. Muchas gracias.
comentarios que han rescatado distintas dimensiones, tanto de la vida de Guillermo como del libro, como de la situación política nacional y parte de la internacional que le tocó vivir a Guillermo. Y le damos la palabra al autor. Después de los comentarios de los compañeros y amigos, solo me queda poner una florería. Les agradezco muchísimo, pero estoy convencido de que tengo muchos defectos y que el libro también los tiene. Espero que también se refieran a las lagunas, que sin duda encontrarán, ya que, como decía Luciano, 7 décadas de militancia significa un montón de experiencias, un montón de errores, un montón de opiniones, un montón de libros leídos, un montón de discusiones, y eso chocó violentamente con mi objetivo, que era pasar un testimonio, dar un libro legible, si es posible bien escrito, pero legible, a los jóvenes que no tienen tiempo para leer ladrillos, ni tienen dinero para comprarlo. Entonces, en realidad el verdadero problema que tuve durante los años en que estuve escribiendo este libro, que fueron 20, porque me interrumpía cada rato, el verdadero problema que me trababa era qué cortar, qué análisis cortar para poner una anécdota que por sí misma podía valer como un análisis, qué cortar en análisis políticos que iban a encontrar en otros libros o en mis artículos. Al escribir, por fortuna mía, para periódicos mexicanos de la nueva época, el 1+1 primero, que renovó el periodismo mexicano, y después La Jornada, y al escribir para México, ese país tan particular, donde gobiernos como el de Echeverría, asesino de estudiantes, dejaba libre acción a los extranjeros exiliados, con la condición, por supuesto, de que no tocasen al señor presidente, a la Virgen de Guadalupe ni a los verdes. Fuera de eso podían hablar de lo que quisieran, cosa que no sucedía en ningún otro país. Y por consiguiente, en buena parte de mi vida tuve la oportunidad de escribir 3 o 4 artículos por semana, lo cual significa que desde los años 70 hasta aquí, 40 años, contando 52 semanas por año, son unos cuantos miles de artículos. Y yo sentía que no podía reproducirlos en el libro. No podía tratar qué pasó en Yugoslavia, la liberación. No podía tratar los yugoslavos que había conocido. No podía tratar qué pasó con la izquierda revolucionaria francesa, porque se derrumbó. No podía tratar un montón de cosas que eran muy importantes. No podía tratar la propia crisis de la Corte Internacional, de la cual yo dije formar parte ya en los años 50, pero de la cual nunca estuve alejado, aunque no formaba parte de los militantes, en una relación crítica pero constante, con Mandel, con los otros. Entonces, este es un libro de lo que no fue escrito, también. Debo decir que el título se lo debo a mi compañera que me convenció de que mi título primitivo era muy poético, pero no servía para nada. Yo había puesto Largo viaje entre 2 noches, la noche del nazifascismo y la noche actual. El largo viaje era el mío, pero eso no lo entendía ni Cristo.
podría parecer más bien la historia de un T8. El título elegido por mi compañera es mucho mejor. Le reconozco a ella haber hecho ese aporte, haber hecho críticas importantes al libro, sugerir incorporaciones o cortes, y además le agradezco que durante 50 años, más de 50 años de vida en común, me hizo posible realizar un montón de tareas que de otro modo no habría podido haber hecho, porque no me daban ni el tiempo ni la fuerza. Y ella se encargó de la parte peor, de la parte logística y la parte también de sostén, que es la parte peor, pudiendo haber aparecido en otras cosas. Entonces, en este libro está el estímulo de mi hijo que me hizo la vida imposible para que lo publicase alguna vez. Yo estaba metido en otras cosas, y también está mi compañera aquí presente. Agradezco la presencia aquí de viejos compañeros, de personas que están en la lucha muy importantes, de viejos amigos, de jóvenes que fueron mis alumnos. Y creo que esa es la mezcla. Cada vez más nuestras sociedades en América Latina tienen un 20, un 30% de gente que tiene una gran experiencia y una gran trayectoria política, pero que ya no está directamente en la actividad del primer plano, pero a la cual no se le puede quitar lo bailado. Sabe qué es lo que hay que hacer. Y también ese sector se fusiona, los que tienen un cuarto siglo menos que yo, me estoy refiriendo a lo de 50, a lo de 60 años, ese sector se fusiona con un sector minoritario de la juventud obrera y estudiantil, no solamente estudiantil, que quiere entender qué pasó, porque quiere actuar, quiere transformar. No viven interesados en el pasado. No es la viuda de Lenin, ni la viuda de Trotsky, ni la viuda de Marx. Toma con distancia y con espíritu crítico, laico, a las grandes figuras del movimiento obrero, a las cuales reconoce, pero no las sigue al pie de la letra. Y su preocupación central es por qué hubieron errores, qué tipo de errores se produjeron, cuáles fueron las insuficiencias de la izquierda, qué es lo que está pasando, qué podemos hacer ahora. Quieren unir la historia con la construcción del futuro, como corresponde, ¿no? Porque si para algo sirve la historia, es para tratar de entender cómo cambiar el futuro y cómo construir otra cosa. A eso me dedico el libro. Sé que el libro es demasiado gordo. Yo pensaba un libro de 250 páginas. Sé que es demasiado caro. Yo pensaba un libro que costase la mitad. Sé que está escrito en parte en la jerga militante, que no es el habla juvenil. Es otra lengua. Está escrito. Sé que mezcla experiencia de la historia, críticas, con exposición de lo que para mí debe ser el socialismo y qué tipo de partido puede ser el que luche por eso. Sé que me meto en cuestiones peludas y simplemente enuncio respuestas, pero no desarrollo. Eso queda para otros libros si tienen plata para comprarlo, si tienen tiempo para leer.
En efecto, ahora pienso, ya libre del trabajo porque estoy jubilado, no libre de la militancia, tengo el doble, escribir dos cosas absolutamente diferentes pero iguales. Una, un balance del marxismo hoy, a partir de los Grundrisse, y otra cosa, cuentos cortos, en forma de ágil, 3.000 palabras nomás cada uno, pero un montón, sobre todo lo que no puse en el libro. Uno de los problemas grandes de la izquierda es que no ha hecho balance del pasado. No ha hecho balances de sus dificultades, de sus limitaciones, del porqué de los fracasos. No ha hecho un balance del pasado. No hay. Y entonces se vive construyendo sobre arena, porque no hay fundamento. Se pueden repetir los mismos errores y todo. El otro problema es que por este libro pasan grandes figuras, pasan sombras gigantescas. Abdel Fattah Ismail, el líder sindical que dirigió la lucha por la independencia en Yemen del Sur, construyó un partido socialista en el movimiento nacionalista árabe y un Estado, y supo mantenerse en el medio de la disputa entre la Unión Soviética y China, a la cual se unía Corea del Norte e incluso Cuba, todos con una ayuda muy peluda, con una ayuda interesada. La embajada soviética tenía 400 integrantes, era vital para el país, porque traía médicos, traía armas, traía cultura. La China tenía 200, competía con la soviética, en el campo médico y en el campo de la agricultura. Los coreanos tenían 300 en la embajada y competían con los chinos. Se los distinguía porque cada uno tenía un botón más grande. Uno con Stalin, el otro con Mao y el de Kim Il-sung, no te digo, se culpaban todos. Y supo mantenerse ante estas presiones. Era un gran político y un hombre valiente, tenía 30 y pico de años. Toda la playa de los que hicieron la revolución en Yemen del Sur era gente de 30 y pico de años, y una gran valentía y muy inteligentes. Se podría contar anécdotas increíbles de estos compañeros. Pero no tengo tiempo. Pero de todas maneras, algún día lo contaré. Pasa también Ben Bella. Ben Bella era un musulmán moderado, nacionalista, era héroe de guerra francés. De Gaulle le había dado la medalla más alta del ejército francés por valentía de combate y por haber derribado varios Stuka. Él había sido sargento del ejército francés, había combatido en Guillermo, ¿te Montecasino. puedes acercar el micrófono, por favor? Porque acá afuera no te escuchamos. Perdón. Gracias. Perdón. Gracias. Montecasino, la batalla donde los gringos llevaron a la masacre a los brasileños, de los 1.200 brasileños quedaron 110, y a los argelinos. Por supuesto, los gringos se limitaban a bombardear desde lejos a los alemanes atrincherados. Y Ben Bella había sido uno de los que habían dado el asalto a Montecasino, que era un Ben Bella era un nacionalista, pero fue partidario de la autogestión y buscó el apoyo en ese entonces de la Cuarta Internacional, no como nacionalista, o en parte sí como nacionalista, sino como revolucionario nacional. Yo me acuerdo
nosotros, yo era dirigente de un partido en Argentina, mandamos 4 compañeros obreros de la dirección a fabricar armas para la Revolución Argelina. Y Michel Pablo, secretario general de la Cuarta Internacional, fue detenido junto con un compañero holandés por fabricar no solamente armas, sino también pasaporte y dinero francés falso para que los argelinos pudieran financiar su actividad. Hubo una conjunción entre grupos que estaban lejísimos de ser marxistas, que eran islámicos, que tenían una concepción tribal de la vida, que seguían a dirigentes por su valor como tradicional en el mundo árabe, y un puñado, una pequeña tendencia de marxistas revolucionarios que ponían el avance del proceso tal cual era, con la comprensión que tenían sus integrantes y sus dirigentes, por arriba de los intereses del partido, entendiendo que el partido es un instrumento, no un fin, es una herramienta, es un martillo, y que ese martillo puede servir como puede no servir, porque si le falta el cabo o no sirve para golpear, pues mejor tirarlo a la basura y buscar construir otra herramienta. El asunto es el objetivo, no el instrumento. Entonces, quiero transmitir a los jóvenes la idea fundamental de que la revolución no la hacen los revolucionarios, y menos aún los partidos que se dicen revolucionarios y que muchas veces no lo son. La revolución la hacen los que no quieren hacer la revolución, pero se ven obligados a hacerla, porque si no se mueven, si no actúan, el mundo en que viven se derrumba y se les va todo al demonio. Si quieren ser independientes como árabes, tienen que echar a los ingleses. Y echar a los ingleses significa también echar a los sultanes árabes. Y significa también entonces redistribuir la tierra. Y significa también tomar medidas desde otro punto de transformación de la sociedad. No se requiere que sea marxista o que esté convencido de la línea que uno plantea para trabajar con él. Yo solo aprendí como dirigente sindical peronista. No peronista yo. Dirigente sindical de una fábrica que tenía 7.000 obreros que me eligieron secretario del sindicato contra los charros, expulsado del sindicato por ser trotskista. ¿Cuántos trotskistas en esa fábrica, 7.000 obreros? No pasábamos de 40, incluyendo los simpatizantes. Y si contábamos solamente los militantes, éramos 7. Eran uno cada 1.000. Sin embargo, me eligieron. ¿Por qué me eligieron? Porque los movimientos sociales utilizan correctamente, como utilizaron en los chapanecos, a la gente del norte que se refugió en la selva y se mató trabajando en la selva, primero bajo el ala de don Samuel Ruiz, después políticamente, los utilizan, porque los ven honestos, los ven bravos, pero no coinciden 100% con ellos, tienen otro pensamiento. Y lo mismo pueden elegir un compañero revolucionario como dirigente sindical, o inclusive apoyarlo políticamente en condición, a pesar de que ellos no son revolucionarios, sino que quieren simplemente vivir mejor dentro del capitalismo. Entonces hay que tomar los procesos como son y apoyarlos como tales. Creo que eso es una de las cosas. La otra cosa importante es, que quería comunicar, es la necesidad de ver a la historia como lo que es. La historia es un resultado de voluntades humanas, de las clases en lucha, de los trabajadores. Los dirigentes tienen la altura de la ola que los lleva al gobierno. Chávez era grande,
porque fue grande la ola de rechazo a la política proimperialista, primero con el Caracazo, después con las experiencias. Chávez supo responder a eso y entonces lo reconocieron y lo izaron en el gobierno. Pero Chávez no hizo el proceso hizo Chávez, es otra cosa. Si hay que entender lo que pasa en Chiapas, hay que entenderlo por los años y años de preparación, de luchas dentro del PRI, de lucha por el maíz, de lucha junto al ESME, de luchas democráticas en Chiapas, por la preparación, larga preparación de un sector de los indígenas, entre otras cosas con la ayuda de la diócesis de San Cristóbal, no tanto en las otras diócesis, que los llevó a confluir con ese puñado de militantes que venían de otro lado y a reconstruir la mentalidad política de esta gente, a reeducarla, a reorientarla. Chiapas no se explica por Marcos, Marcos se explica por Chiapas. Es otra cosa completamente distinta. Entonces, la necesidad de entender que en esa contradicción hay margen para idas y vueltas, y hay margen para desgastes, y hay margen para contradicciones, y hay margen para todas las cosas, es fundamental. Donde todo nos enseña a pensar en los salvadores, la religión, la política, pensar en que el mundo los salvan los líderes, los salvadores. Hay que pensar que la liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos, en primera persona. Ellos, que van a crear sus dirigentes, que les respondan, por supuesto, pero que el papel esencial es el proceso de conciencia al cual hay que hacer madurar, aunque uno no coincida 100% con eso. En Yemen del Sur, de repente, no había construido un pequeño partido político, con gente de un valor extraordinario, muy jóvenes, 20 y pico de años, habían combatido contra los ingleses, combatían contra los prejuicios. De repente, a mitad de la reunión desaparecieron 3 o 4. Al principio yo, con mi mentalidad occidental, decía que ya no van a ir a informar a la policía política, estamos aquí reunidos. No, se retiraron al cuarto de al lado para hacer sus plegarias. Y me los encontraba todos haciendo sus plegarias. Eran musulmanes y al mismo tiempo revolucionarios socialistas. ¿Qué le podía decir? No seas imbécil. No. Desarrollar las otras cosas. Que él en su momento decidiese personalmente si era o no como musulmanes, no tenía la mayor importancia. A veces molestaba un poco, porque cuando había que planear una acción, el tipo hacía por y se iba. Porque tenía que hacer un preso a Chapica. Lo mismo le pasaba a los compañeros en Argelia, que fabricaban ametralladoras. De repente le desaparecían la mitad de los compañeros árabes porque se iban a rezar cuando había que producir. Si no tenías la ametralladora, entonces te hacía penico. Entonces, pues así es. Hay que pensar así las cosas. En la ocupación de las fábricas textiles, en particular, con metalúrgico no era mucho más evolucionado, pero en las fábricas textiles, yo escuchaba con los ojos así, a la misma gente que había hecho paro espontáneo, de júbilo, porque había aparecido el Sputnik, que era un triunfo contra los yanquis, o los peronistas, que hacían paro espontáneo de salud del Sputnik. Hablar en la ocupación a la noche del problema de las brujas, de esto y aquello. La gente es compleja, el trabajador es complejo, tiene, por supuesto, un atraso muy grande que le viene de la explotación y de la imposibilidad de asistir a las escuelas, de leer y otras cosas.
pero tiene al mismo tiempo una potencialidad gigantesca. ¿Qué hay que hacer? ¿Discutir lo atrasado? No, apostar al desarrollo de lo mejor. El desarrollo de lo mejor le va a ir quitando espacio a lo más atrasado y lo va a ir haciendo avanzar. Eso es lo que quiero decir en parte. Y también quiero decir en parte que no se puede entender al país y a la región misma si uno no ve el conjunto de las cosas. México, para muchos mexicanos, empezando por el gobierno, pero también por buena parte de la izquierda, está situado en la luna y se discute todo lo pero no tienen en cuenta que si el elefante que está arriba se enferma gravemente y le da diarrea, nos morimos inundados. Es decir, que hay que tener en cuenta el proceso de construcción del capitalismo, las perspectivas, y entender eso, porque si no entendemos eso, damos paso de ciego. No podemos prever nada ni trabajar para mañana, simplemente peleamos porque hay que pelear, y eso es muy importante. Respondemos a un imperativo moral, pero no pues somos capaces de prever las coyunturas. La Argentina pasa lo mismo. La Argentina no vive los procesos importantes en México. En la Argentina el único que habla de la policía comunitaria, de las autodefensas en Guerrero y también en Michoacán, de la OPT soy yo. Son 40 millones de habitantes. ¿Qué les explicó? La Minchuca, que tienen la cabeza cerrada. El nacionalismo, que es mucho peor que la Minchuca. La Minchuca te produce el mal de chacas y el corazón se echa de pedazos. Pero el nacionalismo peronista. Nuestros países han vivido siempre aislados unos de los otros, sin participar en las experiencias colectivas, sin aprender de los otros compañeros, sin intercambiar experiencias y apoyos. Recientemente se está haciendo congresos internacionales de empresas en autogestión, de empresas tomadas por los trabajadores cuando el patrón las cerraba y que las ponen en funcionamiento para ver cuál es la vía de la OTAN, convertirse en cooperativa por razones legales, pedir estatización, funcionar como la cooperativa tradicional, que es una empresa, como decía Rosa Luxemburgo, capitalista sin capitalistas ni capitales, está condenada a funcionar poco, o al contrario, darle otro carácter mucho más militante a la ocupación, como el caso de la Sanón en Argentina, una fábrica de cerámica que exporta a Europa, muy importante, que ya hace más de 10 años que está ocupada, ganaron todas las luchas, incluso la justicia se acaba de reconocer que son los propietarios, y que exportan cerámica sobre la base de un acuerdo con los indígenas mapuches. Los mapuches les dicen, les damos arcilla de nuestros montes muy barata, a condición de que ustedes hagan una línea de cerámica exportable a Europa con nuestros motivos culturales mapuches. Entonces, exportan nuestra cultura, nos reconocen. Sí. Entonces, me habla la voz de la conciencia. Tengo consideración, lo cual es cierto, y que hable menos. Él tiene razón. Él tiene razón. Entonces voy a concluir. El otro objetivo del libro, aparte de fomentar una visión internacionalista, es centrar la preocupación en qué hacer ahora. Las disputas del pasado son muy importantes, hay que hacer un balance. Pero las disputas del pasado son disputas entre muertos.
y otras cosas, y en otros momentos. Esta época es totalmente distinta. Vivimos en una crisis epocal, una crisis en la cual desde hace rato estamos en la barbarie. La barbarie empezó los campos de concentración nazis, con los gulags stalinistas, con Hiroshima, con Nagasaki, con la bomba atómica, podemos decir. Empezó en los 40. Desde hace 70 años que el mundo está hundido en la barbarie, cada vez más bárbara, cada vez peor. Entonces, la alternativa no es, como decía Luxemburgo, socialismo de la barbarie, sino que la alternativa es o esta barbarie capitalista o la destrucción del capitalismo ya, porque se acaba la base de sustentación del mundo y de la civilización y se hunde el futuro de la humanidad. Para los capitalistas sobran 3/4 partes de la humanidad y de los capitales. Están preparando incluso una guerra. El capitalismo es eso. Estamos ante el cierre de una época. ¿Cómo se puede creer que va a haber un espacio democrático, que las instituciones parlamentarias van a funcionar, que las elecciones van a ser limpias, cuando precisamente 22 personas, 22 según Oxfam, que no es comunista, 22 personas tienen una riqueza equivalente a 4.700 millones de seres humanos? Y cuando todas las conquistas obreras están desapareciendo, hablemos de las 10 horas, están desapareciendo trabajo infantil, protección infantil, entonces hay que prepararse para una época peor que la de los nazis en escala mundial. Y eso sí, los trabajadores tienen que estar preparados para eso. Entonces las luchas por las conquistas, por defenderlas, que son sacrosantas, las luchas por los derechos democráticos, hay que defenderlos, que son sacrosantos, deben estar instalados en una perspectiva anticapitalista. Por eso yo apoyo como cosa más fundamental lo que está sucediendo, la autoorganización de forma confusa que se da en Michoacán, que se da en Guerrero, la policía comunitaria, la creación de la nueva central obrera, la OPT. Todo eso lo dije en la entrevista de la jornada, y una excelente compañera y buena periodista como Gladys Pettis se le pasó de noche, porque eso no lo ven. Ven en cambio qué se puede pensar de Andrés Manuel, qué se puede pensar de Marcos, qué se puede pensar de Cuauhtémoc Cárdenas, qué se puede pensar de Soprolita, pero no ven lo importante, que es lo que están haciendo en forma confusa, en forma, por supuesto, atípica. Cada fenómeno es atípico, es nuevo, de la autoorganización. Yo saludo la creación de esta nueva central obrera, independientemente de que va a ser débil o va a ser pequeña. Pero es importantísimo porque es la única central no charra y revolucionaria que va a haber en México. Y en América Latina, donde sobran las centrales obreras, todas ellas como instrumento del aparato del Estado y del gobierno, y a veces del aparato del Estado, pero no del gobierno. Los sindicatos que combaten allí son heroicos, los compañeros electricistas son heroicos. Lo que las condiciones de México, de pobreza, de falta de trabajo, de todo, resisten sin agarrar la indemnización y el resistido y luchan por mantener la estructura del sindicato y por conseguir el derecho a la jubilación tratando igual con el gobierno, son verdaderos héroes del trabajo. A eso hay que apoyar. En segundo lugar, crean una nueva cosa. La Comisión Federal del Trabajo ha sido cerrada. Teóricamente, el sindicato que se basaba en la discusión con la Confederación, con la Comisión Federal del Trabajo, Luz y Fuerza, perdón.
Los sindicatos se encuentran en una situación, desde el punto de vista legal, difícil, porque es un sindicato, en realidad, de resistencia. Es un sindicato teóricamente desocupado, es un sindicato de lucha. Pues ese sindicato resiste desde hace tiempo, y ese sindicato se une con otros también en diversas condiciones. ¿Por qué? Porque el obrero no es solamente el que discute la venta de su fuerza de trabajo, como si vendiese papas, cuál es el precio y en qué condiciones se la vendo. Esa es una de las condiciones en que vive el obrero, integrado dentro del sistema como productor consumidor. Pero es también el que quiere cambiar el sistema, el que encuentra las injusticias, el que lucha por la justicia, el que lucha por su dignidad, el que es revolucionario y el que mantiene una perspectiva de cambio, aunque la situación sea difícil. Entonces, es una selección esa central sindical, una selección de los mejores hombres y mujeres de México, como es una selección la OPT, independientemente de todos los límites que puedan tener unos y otros. Eso es lo que hay que desarrollar. Estamos en una época diferente. Y el 90% de nuestras preocupaciones deben estar puestas en cómo avanzar en todo lo que se pueda avanzar juntos. A mí no me preocupa mucho si en el bus que tomo uno de los pasajeros que va también en rumbo a la izquierda se baja en la primera cuadra. Lo importante es que se haya subido al bus. Vamos juntos una cuadra, vamos juntos 10 metros en lo que se puede ir juntos, sin hacer concesiones de principio, sin hacer concesiones ni al Estado, ni a los partidos del Estado, que son, ni a la Iglesia, que es del Estado también, ni a ninguno de esos. La independencia de los trabajadores es otra de las cosas que quiero mostrar en el libro. El fracaso de la Fundación Comunista, que fue muy importante, se basa en que no tenían independencia de los trabajadores, no creían en la independencia de los trabajadores. Veían más la atracción del aparato del Estado y de las curules y de la presidencia de la Cámara, que no cuentan nada en Italia, como no cuentan nada aquí, que sobre la organización independiente, la autoorganización de los trabajadores. Bueno, he hablado demasiado. Agradecemos especialmente esta visión de Guillermo y abrimos un espacio para la participación de los compañeros que quieran hacer comentarios, preguntas. Hoyo. Guillermo, gracias. Gracias por tu amistad, tu presencia, tu inteligencia, tu lucidez. Te queremos vivo todavía muchos años. Gracias por tu experiencia que nos cuentas. Una sola cuestión, Guillermo, que intentábamos conversar en la última ocasión. Esto que tú defines como se perfilan las cosas a un futuro próximo, se llama totalitarismo, ¿sí o no? Dices, va a ser peor que el fascismo. Todo indica que sí, se llama totalitarismo. Yo lo que me percato que la izquierda no acaba de entender y que no le gusta la palabrita, les parece exagerada la palabrita. Pero todos los indicios que vemos en el mundo, lo que nos cuenta Chomsky, lo que nos cuenta Wallerstein, lo que vemos que hacen en Europa, en México, todo apunta al fascismo. Cuando ahora en el último número de la revista Proceso nos muestra cómo el PRI es protector de los narcos, asociado de los narcos, gobernadores de diferentes estados, Coahuila, etc., hay un proyecto totalitario. Yo creo que tú nos puedes decir algunas palabras acerca de esto.
Compañero, por favor. Bueno, quiero felicitar a Guillermo por haber realizado este libro y sobre todo por dirigirlo a los jóvenes. Yo conocí a Guillermo en 2005, cuando era mi profesor en Ciencias Políticas, y en ese momento yo no sabía la trayectoria de Guillermo, no sabía que había sido militante, no sabía que había sido preso político y toda su trayectoria, fundamentalmente porque Guillermo siempre ha sido una persona muy sencilla, jamás le ha gustado hacer hablar de la trayectoria y de su gran cultura, y en ese momento para mí pasó inadvertido completamente su trayectoria, ¿no? Fue hasta el año 2006, en pleno fraude electoral, y es una situación que yo quiero compartir con todos, cuando yo vi en el campamento de Reforma que muchos trabajadores que estaban pegados a artículos de la jornada de Guillermo, en las campañas en las tiendas de campaña que ponía la gente en Reforma. Y también yo llegaba a ver a personas que repartían sus artículos como volantes. Y fue entonces a partir de entonces cuando yo empecé a cuestionarme quién era Guillermo, cuál había sido su trayectoria, y yo después pues encontré una vasta, un cúmulo de enseñanzas que nos tenía que dar, ¿no? Me gustó mucho el libro, creo que se debe estudiar varias veces, se debe leer. Me agradó mucho que haya hablado acerca del peronismo, como los errores que tuvo la izquierda trotskista a la hora de orientarse hacia un fenómeno muy complejo que no entendía pues, este sector de la izquierda, y sobre todo la parte, por ejemplo, en México del zapatismo, como Guillermo ha sido uno de los pocos intelectuales en la izquierda mexicana que se ha atrevido a señalar los errores de la dirección zapatista, pese a las furiosas críticas que le puedan hacer determinados sectores, ¿no? No me gustó la parte mucho como cierra el libro, yo se lo dije a él, pienso que es un poco pesimista, pienso que pudo haber fortalecido más los aspectos para decir dónde se puede abrir un proceso de lucha, por ejemplo en Grecia, por ejemplo en España, no sé, me hubiera gustado que fortaleciera eso más Guillermo, pero bueno, sin duda es un libro clave que hay que revisar varias veces porque tiene muchas enseñanzas para los jóvenes que quieren luchar por el socialismo. Gracias. Gracias. ¿El compañero? Bueno, primero agradecer a Guillermo las palabras que ha mencionado y todo el respaldo que ha dado a la lucha de 16.599 trabajadores que no hemos aceptado liquidarnos. Nos han ofrecido muchas veces dinero para cobrar la liquidación. No lo hemos aceptado. No queremos dinero, queremos nuestro trabajo. La defensa de nuestra organización sindical. Pocos académicos e intelectuales han escrito a favor de los trabajadores. La mayor parte de la sociedad es una campaña criminal de linchamiento. Pero hoy nos queda muy claro que estamos inmersos todos en esta política totalitarista. Tomar las instalaciones de uso y fuerza con el ejército por la noche es clásico de las dictaduras. Y en México como si no pasara nada. Hoy las reformas últimas, primero quitaron la luz y fuerza, y quitan al CFE, quitan a Pemex, quitan los recursos. Y no habrá futuro para nadie si no luchamos todos. Enhorabuena, muchas gracias, Guillermo. Aquí se ve la fuerza del ESME. 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 ¿Alguien más? Acá el compañero. Voy a leer para ser un poco más puntual. Tenía referencia de un camarada argentino, cuyo nombre de militante era Manuel. Después que había sido detenido y enviado a Argentina, Vito Dulci, me enteré que había llegado a participar en la organización de nuestro partido, fuertemente diezmado por el encarcelamiento de Gini y otros compañeros y de la persecución a que estábamos sometidos por el gobierno de Díaz Ordaz. Volví a encontrarme a Guillermo en Europa cuando estaba en vísperas
de una ruptura y de decisiones históricas en relación con su vida y con la Cuarta Internacional. Esta ruptura y esa amistad nos llevaría años más tarde a sellarla, para fortuna mía, de mi familia, por toda la vida. He sido con Olga y mis hijos muy privilegiado por contar con la amistad, la generosidad, el privilegio de poder convivir y recibir de su experiencia, de su sabiduría, de su constante y filosa crítica respecto a los sucesos, respecto a compañeros, respecto a cosas sobre las cuales en algún momento habrá que volver precisamente con el espíritu que él nos ha planteado en esta presentación. Entre ello, lo menciono solamente, nuestra experiencia en relación al ejército, historia no debidamente analizada, no debidamente o no suficientemente documentada, y que él, como otros compañeros, como muchos, vivimos antes de lo que ocurrió en 1960. Siempre Guillermo, desde que lo conozco, soportado, impulsado, incansablemente por una mujer también extraordinaria, Ana Pinto. Muchas gracias por tu libro y por tu generosidad. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, le damos la palabra a Guillermo. Ya hablé demasiado. Les agradezco muchísimo la presencia. Este libro, por supuesto, por un lado, es el nivel en que estaba en condiciones de hacerlo. Comprendo que la parte final es muy esquemática. Me estaban apremiando desde hacía meses para que saliera de una vez el libro, y la tuve que hacer a revienta a caballo. Está no suficientemente pulida. Si ustedes van a ver la primera parte, está mucho más trabajada, incluso desde el punto de vista literario, que la parte final. La parte final es una tiro como tira un carnicero la carne sobre el asador, ¿sí? Sobre la autogestión, sobre la autoorganización, pienso esto, y al que no le guste que se joda. No está expuesto como debería ser. Prometo arreglarlo si es que hay una segunda edición, y si no, arreglarlo en exposiciones más amplias de lo que dice ahí en otro lugar. Yo no escribo por escribir, por eso hay pocos libros que haya hecho, son pocos libros. Los libros que he hecho son por necesidades políticas inmediatas. Lo que más se parece a un libro pensado para algo es a 150 años del movimiento comunista, pero también para promover el homenaje a los 150 años del movimiento comunista en México y decir algo de eso. Los otros libros son más bien por motivos políticos. Por eso yo he preferido siempre hacer artículos que llegan a más gente
que son más inmediatos que hacer libros que llegan a menos gente. Porque por todo un periodo de mi vida me tocó ser académico, gracias a los compañeros mexicanos, entre ellos a Alejandro y a Luciano. Pero no soy un académico. No me interesa la academia, no respeto a la academia. Pero dirigirme a la gente común, a la gente de carne y hueso, que es la que realmente hace las cosas, en vez de hablar sobre las cosas 30 años después que las cosas se hicieron. Entonces, por lo tanto, prefiero ser trabajador del periodismo que un académico. Los académicos no se dan cuenta y me quieren dar honores que yo no he aceptado. Lo he aceptado, pero un poco a la fuerza del testigo es él que me obligó a doctorarme a los 70 años y a presentarme al ENI para elevar el puntaje en el posgrado. Entonces, me bastaba con el sueldo, no necesitaba otra cosa. Voy a seguir haciendo sobre todo ese periodista. Y los artículos no los escribo sobre la vida amorosa de la mariposa monarca. Prefiero escribirlos, aunque es una cosa interesante. Es interesante, pero los escribo bien sobre las cosas que creo importantes. Otros opinionistas opinan sin opinionistas. He transformado así mi rinconcito que he conseguido en la jornada en una especie de tribuna propia que a veces se da de patadas por los que están al lado, ¿no? Pero así es la vida, así es la vida. Yo digo lo que tengo que decir y al que no le guste, pues otra cosa. Bueno, entonces voy a seguir escribiendo artículos, que es más breve, y si escribo algo más amplio, espero tener todavía 2 años para poder hacerlo, será sobre el marxismo hoy. Porque el marxismo, como todos los signos, es sujeto de crítica. Hay que hacer un balance sobre las mismas cosas en las que uno cree. Si no, se es un religioso. Yo respeto a los religiosos, respeto a los que tienen fe. Yo no tengo fe y no creo que se pueda construir las cosas sobre la fe. Se construyen las cosas sobre la razón. Entonces, es necesario hacer un balance crítico también del marxismo, también del movimiento trotskista, también del pasado del comunismo, también de la idea de revolución socialista, para rearmar a los jóvenes, para los cuales eso no les dice nada. Porque la inmensa mayoría de los jóvenes hoy no están interesados, no ven ni tampoco un ejemplo que los pueda impulsar hacia el socialismo. En China, la gente se cae por las calles por la contaminación y la explotación es insufrible. No existen sindicatos, salvo los oficiales. A pesar de eso, el año pasado no habido 10.232 huelgas. En China no se considera una huelga a menos que tenga 100.000 trabajadores. Entonces es una buena cantidad. Hechas a parte del aparato, contra el aparato, y triunfantes. Están aumentando los salarios, mejorando condiciones de trabajo. Pero no hay ni siquiera la ilusión de una alternativa.
como había en la época del triunfo contra el nazifascismo. Millones de personas daban la vida por los partidos comunistas y por Stalin, creyendo que eso era la lucha por la revolución. Se equivocaban, pero ellos eran revolucionarios, daban la vida por eso. Y hoy no hay nada de eso. En Cuba la central sindical es la que comunicó a los trabajadores, que 2 millones de trabajadores, y el 20% iba a quedar sin trabajo, sin consulta ninguna, sin buscar defenderlo, sin nada, simplemente como por la transmisión del gobierno. En Venezuela mismo, desgraciadamente el gobierno está tratando de centralizar los movimientos, por supuesto para defenderse a la derecha, pero centralizarlos y militarizarlos. Entonces los castra los movimientos. Entonces hay que escribir sobre eso. Como no hay muchos jóvenes que lo hagan, que Guillermo no le gusta mucho que la academia lo homenajee. Aquí estamos para homenajearlo. Y también acá hay otra gran homenajeada que hizo Anate, a la que le agradecemos que sea la compañera de 54 años. ¡Bravo! De Guillermo. Académicos, los estudiantes que he tenido la felicidad de conocer a muchos.